Cuando dejas de centrar el foco de tu atención en perseguir, todo te empieza a buscar. Quédate en este video porque te voy a explicar cómo el deseo se puede volver en una herramienta que potencie tus metas o en algo que te limite. Porque el problema no es la emoción. Todos los seres humanos experimentamos emociones. No se trata de no sentir. Se trata de que cuando esa emoción llegue a tu vida, tú no reacciones de acuerdo al estado emocional transitorio, sino de acuerdo a tus principios y valores de excelencia. Por eso es sumamente importante tener clara tu identidad. Si aún no me conoces, mi nombre es Alejandra Silva y yo solía tener una vida totalmente caótica, entre adicciones, ansiedad social, un diagnóstico psiquiátrico que ameritaba medicación de por vida. En teoría, te digo porque llevo más de 10 años de no consumir medicación alguna. Genero ingresos haciendo lo que me apasiona y ayudo a personas a pasar de una identidad limitada a una identidad de poder, ¿sí? Porque para mí es muy importante que tú trabajes la parte interna. Si yo no hubiese trabajado la parte interna, en aquel entonces seguiría todavía consumiendo medicación. ¿Por qué? Porque me hubiera enganchado a esa vieja identidad, hubiera creído que esa identidad me definía y que tenía que seguir así de por vida. Hay muchas personas que tienen tantas cualidades, pero se casan con una identidad y no reconocen que los seres humanos tenemos el poder de decidir y cambiar las cosas en base al trabajo interno. Entonces, en ese tiempo en que yo tenía esa vida caótica, estaba muy movilizada por el deseo y muy movilizada por el miedo. Desde ese lugar no podía avanzar. Y ahora me doy cuenta que no es el miedo el problema, que no es el deseo el problema. ¿Por qué? Porque una persona que se encuentra, por ejemplo, en un estado de apatía y en un estado de vergüenza profunda, el experimentar deseo les puede ayudar a salir de ese estado de negatividad, porque el deseo tiene más energía que la vergüenza, el deseo tiene más energía que la apatía. Una persona que está en apatía se queda todo el tiempo en su cuarto y no toma acción. Una persona que está movilizada por el deseo sale, acciona, busca. Entonces, esta emoción te puede ayudar a transicionar del miedo al poder. Va a llegar un punto donde ya no te va a ser útil, entonces tendrás que trabajarlo para poder actuar desde otro lugar. Pero no satanicemos las emociones, ¿sí? También es importante decir, chicos, que hay un tipo de deseo que es del que habla el doctor David Hawkins en su libro El dejar ir, que es una emoción de baja vibración. ¿Por qué? Porque te hace actuar desde el no tengo, desde el necesito para entonces ser feliz. Y desde ese lugar estás vibrando en carencia. Mientras que hay un deseo del cual te habla Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, que está más conectado con el logro de desarrollar tus cualidades internas para servir y compartir mejor tus dones y talentos con el mundo. ¿Te das cuenta la diferencia entre esos dos deseos? Un deseo te lleva a pensar solamente en ti, a querer obtener de la vida sin dar, mientras que el otro deseo está enfocado en dar, está enfocado en servir. Entonces depende mucho de la perspectiva que tengas tú acerca de las cosas. Y esto yo se lo explico mucho a mis clientes del 1 a 1 y también lo explico en mi programa Código Fuente, donde les enseño cómo transicionar desde una identidad limitada a una identidad de poder y que ya no regresen a los mismos viejos patrones, porque hay muchas personas que llevan un proceso de crecimiento personal, se sienten mejor durante un tiempo y luego no saben por qué regresan exactamente a la misma situación. Y es que no saben cuál es el paso a paso del cambio real, no saben cómo funciona su cerebro, no saben cómo transicionar de una identidad limitada a una identidad de poder. Y por eso yo se los dejo muy claro ahí. Si a ti te interesa también formar parte de alguno de mis servicios, te dejo abajo siempre el enlace de mi WhatsApp, porque es importante integrar esta información. Yo ahí te puedo explicar si tú ya estás apto para pasar alguno de mis servicios de pago, o bien te comparto alguno de mis videos gratuitos de YouTube, el que sea exacto para la situación que tú estás atravesando. Lo más importante de todo es que empieces a aplicar, porque mucha gente solamente recibe información y no da,
¿sí? No aplica. Es el mismo tema con el deseo, ¿no? Que te dije que uno de los deseos, en este caso del que habla el doctor David Hawkins, está centrado en recibir, en obtener nada más, mientras que el otro está centrado en extender tus dones y talentos para servir mejor, aportar mejor, desarrollarte mejor en la vida. Eso te puede impulsar a continuar y a crecer, porque no está enfocado en recibir, está enfocado en dar. Y cuando tú das, tienes una mayor capacidad de dar y el recibir se vuelve una consecuencia de esto, pero no porque tú lo estés buscando, sino porque estás centrado tanto en crecer de adentro hacia afuera que es inevitable que las cosas te busquen. No estás centrado en perseguir, ¿sí? Pero ¿cómo transicionar del deseo que viene de la carencia, que es del que habla el doctor David Hawkins? Y bueno, primero que nada, por ejemplo, el miedo se trasciende de una forma, el deseo de otra. Te voy a explicar cómo funciona con el miedo. Tú el miedo lo tienes que observar, sentir en el cuerpo, sentir las sensaciones corporales y luego elegir conscientemente atravesarlo, atravesar la incertidumbre para que éste se empiece a disolver. El miedo no lo puedes eliminar, el miedo lo atraviesas, pero con el deseo pasa otra cosa. En este caso, tú lo que tienes que hacer es que cuando tú estés tomando tus acciones, ya sea en tu emprendimiento, en tu trabajo, y estás centrado únicamente en el resultado y que eso te frustra, lo que tienes que hacer es entregárselo a Dios, a la vida, al universo, en quien tú creas, pero tienes que verbalizar. El miedo se atraviesa transitando. El deseo se atraviesa verbalizando. Es decir, que tú cierras los ojos y dices conscientemente, vida, Dios, universo, reconozco que estoy experimentando frustración, deseo y ansiedad ante esta situación. Reconozco que esto no es útil para la versión que yo elijo ser. Así es que decido conscientemente entregarte los frutos. No es mi función preocuparme por el resultado, es mi función seguir extendiendo mis dones y talentos, es mi función seguir creciendo a nivel interno. Así es que me centro en el proceso y te entrego los frutos, Señor, y tomas la acción. Mientras más veces tú lo vas haciendo, esto de alguna manera te va a hacer sentir que ya quitaste el foco de atención en el resultado, en perseguir, y centras el foco de atención en crecer tú a nivel interno. En tu cerebro tienes un área denominada sistema de activación reticular ascendente. Esta área es la encargada de la atención y de filtrar todo lo que sucede afuera. Es decir, tú no ves la realidad tal como es, la ves en base a tu sistema de creencias. Entonces, cuando tú le envías direcciones a tu sistema de activación reticular, empieza a cambiar tu percepción de la vida. ¿Y cómo le envías indicaciones? A través de verbalizar, a través de marcar una intención firme antes de tomar una determinada acción. Y puede que al principio no sientas absolutamente nada, pero no importa. Tú ya tomaste una decisión interna, ya marcaste una intención. En algún momento la emoción elevada te va a alcanzar, porque tu cerebro tiene que empezar a crear rutas neuronales. Cuando esas rutas neuronales no están creadas todavía, tú no puedes experimentar esa emoción en toda su amplitud. Es como la fe. La fe primero es una decisión. Tú decides tener fe y tomas la acción incómoda aunque no tengas garantías. Mientras más lo haces, va a llegar un punto donde tu fe y tu confianza va a aumentar, porque el cerebro va a tener más evidencias de que tú tomas esa acción y eliges la fe, ¿sí? Así funciona también con el tema del deseo. Mientras más accionas, marcando una intención firme antes de accionar, y te desapegas de esa creencia de centrarte en el resultado, así va a empezar a alinearse tu emoción. Y cuando menos te des cuenta, ya no vas a estar centrado en el resultado, sino en el proceso. Eso te va a hacer sentir bien. Y como te sientes bien, vas a conectar con otras cosas. Vas a ser capaz de percibir oportunidades donde antes solamente veías problemas. No me lo creas, empieza a experimentarlo. Marca una intención firme cuando tú estés sintiendo negatividad, cuando estés centrado únicamente en obtener, cuando estés centrado en el resultado.
pero tienes que ser muy honesto contigo mismo primero, porque si no eres honesto no vas a poder cambiar. Es decir, que tú estás experimentando ese apego por el resultado, pero dices, yo no estoy sintiendo nada y solamente lo evades y sigues tomando acciones, vas a sentirte cada vez más frustrado. No, en el momento que tú estás por tomar una acción y sientes el deseo, ese deseo desde la negatividad, desde la carencia, ahí mismo dices, reconozco que estoy transitando deseo en este momento. Dios, te lo entrego. Suelto el apego al resultado. Te entrego los frutos. No me corresponde preocuparme por los frutos. Me centro en desarrollar mis cualidades internas. Elijo aprender a dar, a servir, a aportar. Lo demás es consecuencia de la persona que tú has elegido ser. Así es que, chicos, espero que les haya sido de muchísima utilidad este video. Recuerden que siempre les dejo debajo los 3 enlaces que les menciono. 1, mi biblioteca de claridad con recursos gratuitos accionables que te van a ayudar a pasar de una identidad limitada a una identidad de poder. Tener claros cuáles son esos principios. Luego, te dejo también el enlace de mi Instagram, ahí me puedes conocer mejor. Yo comparto mi historia, comparto actualizaciones de la biblioteca de claridad y mi día a día. Y por último, te dejo mi WhatsApp, únicamente para personas comprometidas. Independientemente de que tú ya estés apto, ya sea para mi servicio 1 a 1 o para mi programa Código Fuente, o bien requieras todavía algún video gratuito porque no estás preparado del todo, lo importante es que hayas tomado la decisión de cambiar y que no solamente recibas el contenido y no acciones en absolutamente nada. Lo más importante es que tú tengas disposición interna al cambio. No importa la situación que estés atravesando, tú lo puedes lograr si tienes una pizca de voluntad y disposición. Nos vemos en el siguiente video, chicos.